sé por qué me siento hoy tan diferente, por qué no quiero nada con la gente. ¿Qué será? Yo no sé. Porque mi cuerpo cambia día con día. Siento que yo ya no soy la misma. ¿Qué será? ¿Qué será? La siembra la mujer que en mí dormía, y poco a poco se muere la niña. Empieza la aventura. Empezamos. Primero me presento. Mi nombre es Gustavo Mendoza. He sido invitado para conducir la ceremonia el día de hoy y les aseguro que vamos a pasar una noche espléndida. Empezamos, ¿ok? La primera pareja que yo voy a llamar... Excelente organización. Señora Marta, adelante por favor, bienvenida. Adelante, El Totman. Bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, mientras viene la señora Marta y ella, voy a tener el gusto de poder presentar a quien hoy será la madrina, ¿sí? El día de hoy, la madrina aceptó de muy buena fe estar aquí presente. Señorita Charito Vilcami. Adelante y bienvenida, señorita Charito, despacio. Muy bien. Ahí viene la madrina. Adelante, por favor, señorita Charito Vilcami. La madrina es como, por así decirlo, la madre espiritual. Muy bien, aquí acompañen por favor a mamá. Bienvenida. Bien, gracias. Bienvenidos a ustedes 4, a ustedes 5. Muchísimas gracias. Están bien atentos, ¿no? Bien atentos para ver quién continúa. Antes de llamar a esa hermosa señorita, primero vamos a llamar a un grupo de muchachos uniformados que han venido para poder encargarse de la recepción de nuestra quinceañera. Ellos son cadetes de lujo Huancayo, uniformaditos. Adelante chicos, cadetes presentes en nuestra hermosa ceremonia. Bienvenidos chicos. Ingreso directo de todos, por favor. Adelante, siguiente. Siguiente, así, uno tras otro, chicos. Adelante, siguiente cadete, por favor, uno tras otro. Cadete número 3, adelante. Bienvenidos chicos, adelante, seguimos. Bien, adelante por favor, siguiente cadete. Siguiente cadete, adelante. Bien, ahora sí,
Voy a tener el gusto de poder presentar a una hermosa señorita. Conversé con ella hace un rato, no sé si me lo entendió, pero yo quiero que la conozcan. Ella es Saria. Adelante. Adelante, Saria. Ahí viene Saria. Yo quiero que la conozcan. Atento, José, por favor, para ayudar a Saria. Agárrale la manito, agárrale su... Muy bien, qué bonito. Bien, Coqui, bien. Excelente. Está ordenando los pétalos. Qué bonito. Bien ordenadita ella. Mira acá. Les cuento que Saria es su hermanita, ¿no? La hermanita. Ella está trayendo pétalos de rosa y los está colocando en la alfombra para que por allí pase nuestra quinceañera. Adelante, Saria. Y quiero contarles de que Saria está ingresando en la compañía del gran Coqui. Les cuento que Coqui el día de hoy juega un papel importantísimo porque ha sido invitado para acompañar a nuestra princesa en el tradicional baile de gala. Bienvenido. Ahí está Saria, qué bonita, qué linda. Todo, la idea de Coqui es que cabe todo, ¿eh? Todo. Muy bien, qué bonito, ¿ah? Ella es Saria. Sí, bien, buen trabajo, Coqui, buen trabajo. Señoras y señores, ya todo está quedando listo. Todo está quedando muy bonito porque voy a tener el gusto de poder llamar ya a nuestra quinceañera. Ella tendrá un ingreso especial, ¿eh? un ingreso único. Ella estará con nosotros aquí en la compañía de alguien a quien ella quiere muchísimo y su nombre es Luis. Lo vamos a saludar cuando estén con nosotros. Así es que, si todo está listo, entonces creo que ya podemos llamarla. Al pie de la escalera, papá será el encargado de poder recibirla y a medio cruce de espadas estará él también poder recibir a nuestra princesa. Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente, por qué no quiero nada con la gente. ¿Qué será? Yo no sé por qué mi cuerpo cambia día con día y siento que yo ya no soy la misma. ¿Qué será? ¿Qué será? La siembra la mujer que en mí dormía y poco a poco se muere la niña. Empieza la aventura de la vida.
buenas noches. Bienvenida, Esmeraldita, bienvenida. Estás muy bonita, muy bonita. Felicitaciones. Te cuento, hoy día han venido muchas personas a recibir tus 15 años. Entonces tenemos que estar preparados, ¿sí? Hemos preparado varias sorpresas para ti. Lo único que voy a pedirte, disfrútalo, por favor. Vamos a celebrar y queremos que hoy estés contenta, feliz. No dejes de sonreír. Hay muchas cámaras prendidas aquí. No dejes de sonreír. ¿Estás preparada? Empezamos entonces, ¿sí? Vamos a empezar. Muy bien. Voy a contarles algo. El día de hoy, uno de los actos protocolares en toda ceremonia es el tradicional cambio de zapatitos. Bueno, me dijeron que en la mesa ya está preparado, ¿no es así? ¿Está por ahí? Ahí vienen los zapatitos. Muy bien. ¿Qué les parece si yo les cuento un poco a todos ustedes qué representa el cambio de zapatos en una ceremonia de 15 años? Pero mientras yo les voy contando eso a ustedes, yo voy a invitar a mamá. Señora Eliasa, coja esos zapatos y empiece a colocarle a su hija sus zapatos. Empiece. Si es necesario arrodillarse, hágalo por favor. Pero queremos que los zapatos le queden muy cómodos a ella, ¿sí? Ahí está. Mientras papá empieza su trabajo, yo les voy contando, ¿ya? Nosotros sabemos de que a partir de ahora nuestra princesa la va a esperar caminos nuevos que ella va a vivir. Esos caminos son las experiencias que ella va a ir ganando. Así es que, para poder caminar por esos caminos, papá la está preparando, colocándole esos zapatitos nuevos. Le está quitando estos zapatitos, esas hermosas zapatillas, y le está colocando esos zapatillas. Ahí está, también ingresa al ruedo el gran Air. Adelante, entre los dos. Esto es un micrófono, por favor. Muy bien. Los dos están trabajando para preparar ese camino para ella. Bien, cada uno con su camino, creo que sí. A ver, el segundo. El primero ya está. Muy tómense su tiempo, La idea es que ella esté cómoda. Eso es lo que queremos, que ella quede muy cómoda, por favor. ¿Listo? Hola. Por favor, las velitas. Ahí estamos bien, está aquí el segundo zapatito. Bien, tarea cumplida, los aplausos para los dos. Los aplausos para los dos. Bien, gracias. Gracias. ¿Estás cómodo? ¿Te sientes bien? Sí, es muy especial que te sientas bien. ¿Sabes por qué? Porque a continuación vas a realizar el tradicional apagado de las velas. En estos momentos se van a distribuir 15 velas, porque son 15 los años que estás cumpliendo. Recuerda que cada velita significa un año de tu vida. Por eso es que cuando soples cada velita, es como si estarías dejando en el recuerdo cada año de tu vida. ¿Sí? Bien, vamos bien. Vamos a encender entonces ya. Empezó el encendido. El día de hoy voy a invitar a Luis para que te acompañe, ¿sí? Porque esto es algo así como un viaje imaginario a través del tiempo. Vas a retroceder 15 años hacia atrás. Así que empezamos el viajecito. Luis, por favor, invítala a ponerse de pie. Bien, vamos a esperar. Creo que vamos a empezar por allá. Listo, adelante. Solo sóplalas, nada más. Esa primera vela fue tu primer año.
Ay, qué bonita. La segunda velita. Esa niña está pero... No me voy sin mi foto con mi queridísima Saria. No me voy sin mi foto hoy día. Listo. Ahí está, apagando las velitas. Año tras año. El tiempo está pasando. Llévale. Se encuentra en los Estados Unidos. Medio vamos. Y esa es la vela 14. Muy bien, vengan al centro, por favor, vengan al centro. Acaban de ser apagadas 14 velas, ¿ya? 14 velas. La vela número 15, esta es la 15. Esta es muy especial. Yo voy a contar hasta 3. Piensa en un deseo muy bonito que tú quieras, ¿ya? Cuando yo cuente hasta 3, soplas esa velita. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Felicitaciones, Esmeralda! ¡Ya cumpliste 15 años! ¡Ya cumpliste 15 años! Ahora, 15 años. Un abrazo, por favor, un abrazo. Les cuento que el señor Ea ha sido el encargado de recibirla para presentarla ante la sociedad. Paseíto por el medio, por favor. Un paseíto por el centro, ¿sí? Les cuento que el señor Ea está aquí. Bien. Bien. Que se siente. Bien. Muchas gracias. Gracias. Ya tienes 15 años. Es el momento en el que tengas que ser presentada ante la sociedad. Ahora le voy a dar un brinco por aquí, porque conversaba con mamá en su momento y ella me decía que también quiere dedicarle algunas palabras a su hija. Señora Marta, estamos muy atentos a sus palabras. Los aplausos para mamá. Hay que motivarla, ¿sí? Los aplausos, la escuchamos. Gracias. Yo quiero dar las gracias. Es mi primera vez en Perú y son gente tan bonita y muy amables. Muchas gracias por todo. Teresa, Giovanna, gracias por todo lo que hicieron. Todo está muy bonito. Gracias, Charito. Pero, Esmeralda, I just want to tell you que, I'm sorry, hablo mejor en inglés que español, perdón, pero les puedo traducir. I just want to tell you to be the brave little girl you've always been. And happy birthday. Gracias. Muchísimas gracias señora Marta, gracias. Y también nuestra Saria Rosaria lindísima, es hermanita, ¿eh? Saria es hermanita. Ella habla full inglés también y muy bonita, linda Saria. Es el momento de la madrina. La señorita Charito está con nosotros. Ella también tiene algunas palabritas. Sabemos que hoy estamos emocionados y no es para menos. Señorita Charito, bienvenida. Vamos a darle unos aplausos para la madrina, ¿sí? Por favor, la escuchamos. Buenas noches a todos. Y todos mi familia, bueno, amigos, a todos, y gracias. Y ¿qué pasa? Y gracias. Muy bien.
Sí, la vas a pasar bien. Esto recién empieza. Lo dijo tu mami también, esto está lindísimo, muy bonito. Por ti. Así es que disfrútalo, por favor. Bien, gracias. Como estamos todavía en el momento de las palabritas, estoy seguro de que Esmeralda quisiera ya expresarse, pero no. Vamos a dejarlo para un momento especial. A mí me gusta dejar las palabras de la protagonista para un momento especial. Así es que ahora, ¿saben lo que se viene? Les cuento. Ya fue presentada ante la sociedad. Ahora tenemos que celebrar. Y la mejor manera de hacerlo es con el tradicional baile de gala, aquí en el centro de este lugar. Hoy estás en tu palacio, así es que el primer baile será con papá. Y será una canción compartida, porque media canción la bailará con papá y media canción con el señor Ean. Así es que, ¿estás lista? Por favor, señor Eleazar, acompañe a su hija aquí al centro de su palacio. Vengan juntos, por favor. Esta es una canción bien bonita, ¿ah? Esta canción es para usted. Desde la cabina de controles está con nosotros DJ Arges. Adelante, por favor, disfruten de este tema. Suelta. Un paso adelante. Este es situación circular. Miren acá, señorita. Este es 4. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Jorge. Tan rápido, ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir, que me asusta como el mundo vive el día de hoy, y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si la vida me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Gracias, Arges. Muchísimas gracias, Henry. Los aplausos, por favor. Muchas gracias. Muy bonito, ¿ah? Muy bonito. Es una canción, pero es un himno. La pregunta es, ¿cómo estuvieras sentado? No te preocupes. Es que sabes que ahora llegó el momento de bailar con alguien muy especial. Es parte del grupo de cadetes de lujo. Me refiero a la gran Coqui. Adelante, por favor. Es tu turno. Bien. Este es un bailecito especial, ¿ah? Este es un bailecito muy bonito. Disfrútenlo, ¿ok? Caballerito. Listo. Ahora sí. Si lo tenemos listo, adelante, por favor. DJ Arges. Esmeralda. Una más. I found a love
knew you were someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi, e siamo sempre bambini, ma non è possibile, stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nuovi, dentro la nostra Muchas gracias, los aplausos para ellos. Muchísimas gracias. Gracias, DJ Alex. Y te vamos a dejar que la ayuden a acomodarse, ¿eh? Este fue un baile bien bonito, ¿eh? Este fue un baile muy elegante, gracias Coqui, salió chévere. Ajá, vamos a invitar. Les cuento, mientras se va preparando Esmeraldita, que llegó el momento de levantar una copita. ¿Qué les parece? ¿Sí? Estamos en plena celebración, lo celebró ella con este hermoso baile. Ahora es el momento de celebrar. Ahora sí puede sentarse. Gracias, Esmeralda, muchas gracias. Vamos a brindar, vamos a levantar una copita. Mientras traen las copitas para nuestra princesa, en cada mesa la botellita ya está semi-descorchada. Significa que, por favor, un miembro de cada mesa nos podría ayudar sirviendo la cantidad de copas que están o personas que están en cada mesa, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces nos ayuda en cada mesa, un integrante de cada mesa nos ayuda abriendo o terminando de sacar ese corchito para poder brindar juntos. Ya vamos a hacer el brindis de honor. Mientras esto sucede, yo quiero invitar, por favor, a Marisela Alca. Quiero hacerle una invitación especial a Marisela Alca. Ella ha sido invitada de manera muy especial el día de hoy para poder conducirnos en un brindis de honor. Así es que ahí viene. ¿Está bien ahí o juntito a nuestra princesa? Perfecto, muy bien, bienvenida entonces. Muchas gracias. Ahora sí, ¿ya todos? ¿Sí? ¿Ya están servidas las copitas? Ok. Entonces, no me queda más que decirles, nos ponemos de pie. Todos los que puedan ponerse de pie, háganlo por favor, ¿sí? Nos ponemos de pie. Ya está. Pónganse de pie. En una ceremonia, el brindis es la parte protocolar. Así es que si usted puede ponerse de pie, me gustaría que lo haga. Bien, ahora sí. Está con nosotros la señora Marisela. Bienvenida. Compartimos el micrófono con ella. Compiten en la mano todos. Bienvenida, la escuchamos. Gracias. En primer lugar, tenemos que agradecer a Dios por estar presentes en estos momentos aquí. Bien, en segundo lugar, todos tenemos nuestra copita y antes de hacer el brindis, yo quisiera decirte, Esmeralda, que esta es una copita que te regalo, que es para ti, que es para nosotros, que es para todos. Y esta copita, esta copa, es para ti,
Qué bonito es ver a los hijos salir de su capullo para luego levantar las alas y volar. Un momento muy emotivo que los padres han tenido que pasar hace momentos, ¿no? Entonces muy emotivo, y creo que todos somos partícipes de este evento muy importante. Y también, Esmeralda, decirte que tienes a tus padres, por un lado a tu papá Eleazar con Giovanna, y también a tu mamá, que viene en compañía de tu hermana y también de su esposo. Debes sentirte muy dichosa porque también esta noche te acompañamos, tus familiares, tus amigos, tus amigas. Tú sabes que aquí en Perú tenemos el corazón abierto para ti. Y ahora sí, vamos a brindar en primer lugar por Esmeralda, porque es una niña que pasa a ser una señorita hermosa, quien va a tomar decisiones muy importantes para su vida, y estamos seguros que lo va a hacer de la mejor manera para que tenga éxito en su vida. ¿Por qué? Porque ha sido criada con valores, con principios, y no dudamos que va a trascender en esta vida, en el juego de la vida, donde todos nos tenemos que enfrentar a muchas dificultades, y sabemos, Esmeralda, que tú lo vas a lograr, que vas a ser una excelente mujer, una excelente hija, una excelente madre, una excelente esposa, y desde ya te deseamos todos los éxitos. Levantemos nuestras copas y digamos fuerte: salud por Esmeralda. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, señora Gisela. Chin, chin, que suenen sus copitas, por favor, a la salud de Esmeralda, para el deseo que ella pidió, para que se haga realidad. Muchas gracias. Chin, chin. Pueden tomar asiento. Gracias, gracias por acompañarnos. Tomen sus asientos, por favor. Disfrútenlo, Tomen sus asientos. Cuando termine esta canción, las palabras de nuestra princesa, ¿sí? La foto dentro de mi copa, en ella tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo, y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Quiero que sepas que aunque adolorido olvide tu nombre, yo quiero acordarme. Izquierda, tome tu retrato, la otra mano una copa de vino, y brinde contigo sin estar presente, y brinde contigo por tu amor ausente. Metí la foto dentro de mi copa, y en ella tu imagen se fue disolviendo, y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo, y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Quiero que sepas que aunque adolorido
hemos llegado al momento más importante de esta ceremonia, porque es el momento en el que nuestra princesa protagonista de esta bonita historia va a expresarse. Para eso sí todos tienen que estar en absoluto silencio, ¿sí? Bien, ahora sí, Esmeralda, te escuchamos muy atentos. No tengo mucho que decir. Gracias a mi mamá y mi papá por todo, y gracias a mi padrastro, y Giovanna y a todos, porque todos estaban aquí toda mi vida y me cuidan mucho, me aceptan. Giovanna y Earl me aceptan como si yo soy su hija, y I'm thankful. Earl, thank you, Earl, for everything you've done for me. Gracias, Pa, por todo esto. Mami, thank you for always being by my side. Giovanna, gracias por estar aquí. Tú me tratas como una hija mucho. Y Pilín, ahí estás, pero ya te quiero mucho, hermano. And sorry, I love you. Y gracias a todos los demás. Muy bonitas tus palabras. Me encanta que tengas un corazón muy agradecido. Es que estás rodeado de personas que te aman, que te quieren muchísimo. Entonces, si tú estás agradecida, imagínate cómo estamos nosotros, que nos has permitido estar contigo celebrando tus 15 años. Así es que, si tú nos dices gracias, nos toca decirle gracias a Esmeralda. Los aplausos para Esmeraldita, por favor. Gracias, muchas gracias, Esmeralda. Terminó la ceremonia, terminó la parte bonita. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Fotos. Primero, varias fotos aquí. La primera foto va a ser con Luis, la segunda foto va a ser con Coqui, la tercera foto va a ser con tus padres. Luego pues cada grupo, ¿ya? Varias fotos, y las damitas que acaban de llegar también, el tráfico nos dice que estuvo fuertísimo. Luego con los caretes, va a haber una sesión especial con los caretes. Después de eso, todos los que hayan traído un regalito para Esmeralda van a hacer su colita para entregarte sus regalos, ¿ya? Y los chicos, los cadetes tienen una sorpresa para ti. Antes de que se vayan cadetes, quieren regalarte algo. Así es que lo voy a presentar después, ¿ya? Primero fotos. Y se cae. Él tiene que sentadita ahí, creo yo, no sé. Bueno, ahí está. Empezamos. Las fotos, por favor. Muy bien. Ya pueden sentarse, terminó. Ya está. Chicos, su despedida, por favor. Esta despedida está bonita. Preparen sus regalitos. Después de esta despedida entran todos con regalo bajo el brazo, ¿ya? Después de esta despedida de cadetes, preparen sus regalitos. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Todo principio tiene un fin y ha llegado el momento. Es hora de bailar. Te bloqueé en Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Me logré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, casi te extraño. Aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar.
Bien, ahora sí, ese momento ya en que se tengan que despedir, cadetes, por favor, muchísimas gracias. Gracias luego de esta bonita sorpresita. Bien, ahora sí, ellos van a despedirse. Vamos a dejarlos para que en completo orden lo puedan hacer, ¿sí? Bien, empezamos, por favor, señor José Luis. Tenemos que avanzar. ¿Listos? Se acercan, por favor. Ellos no vayan, se despiden. Listo. Damas y caballeros, señoras y señores, ha sido un gusto. Bye, bye. De esta manera entonces estamos dando por finalizada todo. Vamos a coordinar, por favor. Bien, ahora sí, damas y caballeros, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de toda la ceremonia. Les digo gracias de todo corazón a todos ustedes por haberme acompañado a celebrar esta ceremonia. Gracias a los chicos de cadete también. Les cuento que en estos momentos se inicia la cena, ¿ok? En estos momentos tomen sus asientos, acomódense. La cena se está sirviendo en estos precisos momentos. Mi nombre es Gustavo Mendoza, gracias por haberme acompañado a disfrutar de esta ceremonia. Gracias a su salón de recepciones Arges, la mejor productora de eventos que tiene Huancayo hasta el momento, su salón de recepciones Arges. Muchas gracias, señor David Arroyo, por esa maravillosa organización. Después de la cena se va a dar inicio a la entrega de regalos. Para eso esperemos contar ya con alguna otra presentación. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Creo que ya podemos empezar con la cena. ¿Ok? ¿Saben quién está con nosotros o no? Es un honor contar con la mejor orquesta de nuestro incontrastable. Los eternos y consagrados guapos del centro están acá. Y es un honor tenerlos en su salón de recepciones Arges. Ellos van a deleitarnos con algunos temas musicales y también lo van a hacer ya durante la entrega de los regalos más tardecito, ¿ya? Hagamos una...
Ok, listo, viene el tradicional cumplimiento. Bueno, nos alistamos, nos preparamos al estilo de Huancayo, al estilo del centro del Perú. Vamos a realizar estos 15 años de Esmeralda Cumbia, sobre todo de poder disfrutar con toda su linda familia aquí en el Perú, en la ciudad incontrastable de Huancayo. Señoras y señores, ingresa el señor Eliezer Cumbias, la señora Giovanna Chivana, con un lechón. Los eternos consagrados, guapos del centro, en este grandioso 15 años. Celebrando, por supuesto, 15 años de vida. Y ahora una señorita, Esmeralda Cumbias. Seguimos con el tradicional cumplimiento, mi querido y estimado. Sacando pecho, por favor, Percy. Ahora sí. Vamos a bailar, Eliezer. Vamos, señora Giovanna Chivana. Ahora con las canastas de fruta. El cariño para la madrina. Ahí está el cariño. Que da el cariño con el aprecio para la madrina. Felicidades, Charito. ¿Qué tal cumplimiento? ¿Qué tal cariño? ¿Qué tal cumplimiento? Ok, de esta manera hemos finalizado con el tradicional
preparando la madrina Charito Vilcapi. Detrás de la madrina, por favor, a sus invitados que trajeron sus respectivos presentes, a la quinceañera, luego los familiares, por favor. Y ahora sí a bailar. Ya viene la cerveceada. Se va preparando los regalos, por favor. Ya viene la madrina Charito Vilcapi. Se va preparando, ya viene la madrina Charito Vilcapi. Muchísimas gracias a verlos consagrados. Guapos del centro. Al estilo, bueno, al estilo como ustedes desean, por favor, mi estimado Ruso. Listo, por favor, chicos. Mira, me entregas y te vas. Un santiaguito me dice lo mejor de sus éxitos, por favor. ¡Listo, señoras y señores! Regalo, pero te vas. Sin más preámbulo, vamos a mencionar, para que pueda hacer su ingreso, la madrina Charito Vilcapi. Con la orquesta Eternos, Consagrados, Guapos del Centro. Ya. Cuando quieran, por favor, para poder hacer su ingreso respectivo. Ya está con nosotros la madrina. ¡Así vienen los regalos! Esmeralda, ¿qué vendrá, por favor? ¿De qué lo vestirá? De santiaguera, de guainas, de tunandera, por Dios. ¡Levantamos la manita para arriba! ¡Ingresa! Ya. La madrina Charito Vilcapi. Ella acaba de llegar del vecino país de Chile. Gracias, madre.
la señora Rosita Medrano. Sigue llegando la familia. Vamos, Benny. Sigue llegando los regalos. En los 15 años de Esmeralda Cubias. ¡Foto, foto! La foto, la foto. ¡Más regalos! ¡Que viva los 15 años! ¡Que viva los regalos! ¡Bailando, Martina, bailando! ¡Más regalos! ¡La foto del recuerdo! ¡Se prepara la cervezada! ¡Atención, se prepara la cervezada! ¡Se acabó! ¡Que vivan los 15 años! 15 años de Esmeralda Cubias, que dan cariño de parte de las amistades, que dan cariño de parte de los familiares, en estos 15 años, sobre todo festejando con todas las amistades de los familiares. ¡Atención! Ahora sí nos preparamos para la grandiosa cervezada, por favor. Vamos a ver, mira, hay cajas de cerveza por allá. Pero no. Ahí. Hacia los papás de Esmeralda, por favor. Cristian, ya quiero cerveza arriba ya. Ahí tiene llave, te da llave, ¿sí? No, la llave tiene llave. Ya. Señoras y señores, viene la cerveceada, bailando, gozando. Una vueltecita a los regalos, por favor. Vueltecita, vueltecita. ¡Vamos, César Cubias! ¡Recepcionados el cariño! ¡El cariño de toda la linda familia! Estamos en la gran cerveceada. Seguimos recepcionando más cervecita con la linda familia. A ver, amigos, apóyanos compartiendo, dándonos
dándonos likes. Me encanta, me importa, carita regando. Activen la estrellita, chicos. Apóyanos con un regalo virtual. Gracias. Eso será nuestra palma para Gracias. Gracias. Muchas gracias. No, gracias. Seguimos recepcionando a la cervecera. Bailando, gozando. ¡Cerveza! ¡Mira tu cerveza! Más cariño, más cariño. ¡Cerveza, cerveza, cerveza! ¡Cerveza, uno! Acá, firma, acá, papi, acá. ¡Tu cerveza! Hágase trampa. Uno más. Acá, acá, señor. Celebrando las amistades. Acá, acá. Acá, señor mío. Chico Varga. Oiga, Rubencito Núñez. Acá. Oye, Santa Bárbara. Diego Rivera. Ahora vengo yo. Se ha cargado la cerveza para la madrina. Madrina. Atención, se ha cargado la cerveza para la madrina, Chalito. Madrina. Aguanta, papá, aguanta. ¿Cómo estás? Tranquilo. Listo, vamos a meter una consolada, vamos a hacerlo. Viene a continuación la cerveceada para la madrina Charito Nicati. Allá, disculpa. En el centro. No, tú te vas a recibir, chaval. Bien, entonces, la cerveceada para la madrina. Vamos a hacerlo consolado, vamos al centro. Empezamos bailando. La familia Nicati. Arriba San Isidro de Cobamba. Bailando, bailando. Nicati.
dímelo. Si me amas, dímelo. Si yo te gusto, dímelo. Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo. Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo. Si me aborreces, dímelo. Si no te gusto, dímelo. Si me aborreces, dímelo. Si no te gusto, dímelo. Ay, mi amor, si me quieres vamos a bailar juntitos hoy día en ese 15 años bonito, ¿eh? Y si me odias, ay, 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 qué bonito, ¿qué hizo? ¿Y cómo ven a la gente cerecera? Hoy día la gente chelera que se va a poner a disfrutar y acelerar. Y cómo bailan las mujeres empoderadas bailando. Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo. Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo. Si me amas, dímelo. Si yo te gusto, dímelo. Si me amas, dímelo. Si yo te gusto, dímelo. Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo. Si me odias, si me odias, si me odias, dímelo. Si me aborreces, dímelo. Si no te gusto, dímelo. Si me aborreces, dímelo. Si no te gusto, dímelo. Y qué bonito. Y mueve la cintura. Eso sí. Así. Y bailando, bailando. Y gozando, gozando. Y mueve el cuerpito. Y ahora sí. Eterno consagrado guapo del centro, vamos a hacer las cerveceadas que tenemos, por favor. A ver, por favor, chicos, a la orquesta. Empezamos por el más chico, por el más grande, a ver. A ver. Empezamos por el más chico, por el más grande, por favor. A ver, compadre, empezar por acá, por favor. Vamos. Vamos a mandar un saludo muy especial para Noli Arias, para Ariel Arias y A ver, ven por favor por acá. Rosalía Castellón Vargas. Eliazar por acá, por favor. Atención, tenemos, por favor, TCT Perú por acá, por favor. Un campito, por favor, tengan la amabilidad. Señor Euloquio Chiván por acá, por favor. Señor Euloquio Chiván. A ver, tenemos 5 cajas de cerveza a nombre del señor Euloquio Chiván. El cariño, a ver, señor Euloquio. Aquí para mi opinión. Muchas gracias a todos por venir también. Gracias. Una viva eterno consagrado guapo del centro. 5 cajas de cerveza. Bueno, General ya va a hacer el agradecimiento, por favor. Sírvase, por favor. Bueno, por acá tenemos otra torre de cerveza a nombre de mi compadre Paul Acevedo y Brigitte Nostroza desde los Estados Unidos. 10 cajas de cerveza. ¡Una viva orquesta! 10 cajas de cerveza.
Felicidades a todos, gracias, Paul. A ver, por acá, Zoraida, mamá, por acá, por favor. A ver, compadre, le acerro un poquito. Compadre Giovanna. Tenemos el cariño de un gran amigo, Alcides Chauca, y esposa, Zoraida, mamá. A ver, Zoraida, por favor. Escuchas, tío, quería saber que Ivana es el cariño de mi esposa, así que se puede cruzar los sonidos que quería saber que Ivana es mi tío. ¡Vamos, Fuerza Viva! ¡Eterno consagrado, vamos del centro! 10 cajas de cerveza. Gracias a Alcides Chauca. Zoraida Guamana. Bailando, bailando. Listo, por acá por favor pasamos. Tenemos el cariño de tu prima Rosalía. Eliazar, Giovanna, hago presente estas 10 cajas de cerveza de tu prima Rosalía Castillo Barca. Están con todo cariño, te están brindando esta cerveza Eliazar, Giovanna, desde los Estados Unidos, Colorado, prima Rosalía. Nada más. Ahí está la Esos aplausos. ¡Venga, esa viva orquesta! Gracias, Rosalía Castillón Barca. Saludos allá de los Estados Unidos, Rosalía. A ver, por acá tenemos, avanzamos por favor, el cariño. Bueno, vamos a hacerle presente el cariño de nuestro buen amigo Noli Cubias e hijos, Adriano Cubias y Atsuri Cubias. Tenemos 10 cajas de cerveza. Vamos con esa viva, eterno consagrado, vamos del centro. Gracias, Noli Cubias e hijos, Adriano Cubias y Atsuri Cubias en los Estados Unidos. Un llamadito al señor Russo Mucho, por favor. Russo por acá, por favor. A ver, amigo Russo. Vamos a culminar por la más grande torre de cerveza, por favor. Este es el cariño de Russo. Bueno, en representación de mi compadre Abel Cubias, va a ser su cuñado Russo Mucha, la entrega de 20 cajas de cerveza. Russo. Bien, ante todo, buenas noches a todos los presentes. Estoy acá en nombre de Criado, haciendo de presente, ¿no? 20 cajas de los Estados Unidos para este papá. ¡Listo! ¡Gracias! ¡Abel Cubias! 20 cajas de cerveza. Gracias, Cumpita Abel. 20 cajas de cerveza. Este es el camino para ti, compadre Eliazar, compadre Giovanna Chubana. Listo. Ahora sí, compadre, tus palabras de agradecimiento a todas las personas que te han dado ese cariño. Aquí está la voz incontrastable del Perú, Angélica Gómez. Ahora sí, chicos, cuando gusten, muchachos, toda la coordinación pertinente con ustedes para hacer bailar y gozar y disfrutar a todo el público maravilloso que el día de hoy está con nosotros. ¡Arriba la alegría! Vamos a divertirnos en esta linda noche, en este maravilloso acontecimiento extraordinario para la gente que hoy ha venido precisamente a pasarla chévere, divertirse, a bailar y a gozar hasta las últimas consecuencias. Cuando guste, maestro de la orquesta, todo listo, muchachos. Aunque la música por arriba también está muy buena. ¿Se quieren escapar ya los chicos? Muy bien, adelante, muchachos, cuando guste, maestros. ¡Finalice! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos!
bienvenida Angélica Gómez. El día de hoy en esta bonita celebración de los 15 años de Esmeralda. Con mucho cariño. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Muy buenas noches. Les saluda Angélica Gómez. El día de hoy tenemos el honor de acompañar en este hermoso 15 años de nuestra señorita Esmeralda. Gracias Eliazar Cuñas, gracias a su esposa y a toda la familia con mucho cariño, pues estamos presentes el día de hoy. Hoy estamos con la gran orquesta, eternos y consagrados, guapos del centro, con mucho cariño. Ahora sí los invitamos a bailar guairas y luego a nuestro Santiaguito, con mucho cariño. Aquí sección folclor, ¿no? Claro, arriba, sección perreo, reggaetón, de todo. Arriba las solteras, sacando cansado, dice por ahí, no sé. Vamos a ver entonces. Arriba la alegría, señoras y señores. Vamos a bailar, a gozar. Cuando guste, maestros de la orquesta, eternos y consagrados, guapos del centro. Ya. Ahora sí, vamos a... Ahora sí, arriba los vasitos, salud, salud, para todas las chicas solteras, para las quinceañeras. Ay, ay, ay. Ahí está. Vamos a ver cómo zapatean las quinceañeras, a ver chicas, ¿ah? Saquen su pareja, por favor. Ahora sí. Vamos a ver. Maravillosa. 3-1 por nuestra quinceañera, jiji. ¿Qué pasó? Se han ido, creo, arriba del público, ¿eh?
¿Dónde está el cariño para la quinceañera, por favor, chicos? 3 churras por la quinceañera. A ver, fuerte. Jiji. 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 Fuerte los aplausos. El cariño sincero en esta linda noche.
¡Ya!